Muy buenos días, mi nombre es el maestro Ricardo García Castro. Eh, Vamos a platicar sobre el aprendizaje a través de móviles como parte de el doctorado de tecnologías de información, hablando sobre todo en las tecnologías actuales para la educación. Bien, comenzamos. Bueno, como todos sabemos, la computadora o la evolución de la computadora ha tenido pues a bien tener herramientas, tener programas. Si nos referimos en la época actual, pues tener aplicaciones o apps, las denominadas apps, donde nosotros ahora a través de un móvil podemos tener toda la información perteneciente a lo que es pues alguna tarea, alguna actividad, alguna operación, etcétera, etcétera. Como podemos ver en la presentación, existe una serie de generaciones que va desde que obviamente se inicia la parte de la electrónica, las primeras computadoras comerciales. Segunda generación, lenguajes de programación, surge la parte de desarrollo. Tercera generación, circuitos integrados, minicomputadoras. Cuarta generación, redes de computadoras, Internet de las cosas, aproximadamente aparecían. Y en la quinta generación, que es actualmente la parte de inteligencia artificial, realidad virtual y la parte de cómputo móvil, que es nuestro nicho de estudio o de presentación del día de hoy, lo cual nos va a permitir, pues, tener de alguna forma un conocimiento de lo que vamos a entender como eh, la parte de aprendizaje móvil. El aprendizaje móvil, todo lo que hacíamos o todo lo que hacemos en base a un teléfono está dado por ciertos servicios que se reúnen ahora en un dispositivo demasiado pequeño y que nos va a permitir, ya sea en el trabajo, en la aula, en la educación, en la misma casa, del día a día, pues tener interacción con todo el mundo, ¿no? La telefonía inteligente, eh, pues básicamente hace uso de todas las redes de comunicaciones actuales posibles. También hace uso de todo el poder de cómputo e informática como aplicaciones de escritorio, redes, multimedia, etcétera. Y la electrónica, que son cámaras fotográficas, reproductores de audio, cámaras de video, lectores digitales, etcétera. Todo esto nos va a permitir, pues, a tener una generación de cómputo móvil, como son la integración de servicios digitales, la integración de redes heterogéneas, aplicaciones, Bluetooth, conexión a Internet, satélites y todo lo que ya conocemos actualmente en la telefonía móvil. ¿Cuáles son las tendencias evolutivas en la educación? Bueno, como ustedes pueden observar, todo parte del de learning, ¿sí? Posteriormente fue acrecentando más hacia la parte de los usuarios, sobre todo en programas educativos y de formación profesional. Y si vemos esta gráfica, ¿cuáles son, hacia dónde vamos creciendo más, hacia dónde va subiendo más? Primero utilizamos tecnología, ¿no? Tecnología fundamentalmente parte de todo esto. Y vimos como el D-Learning y el e-Learning fueron evolucionando, hasta que actualmente, pues la mayoría de nosotros hacemos un M-Learning, que son, pues, como ya lo habíamos comentado, todas las aplicaciones que se pueden utilizar a través del teléfono, y todo esto lo vamos a aplicar en la educación. Como ya podemos observar en un enlace de una página web que podemos, bueno, que se construyó, podemos ver todo lo correspondiente a M-Learning. Entonces, es muy importante la parte de la aplicación móvil en la educación. Bien, como ustedes pueden observar, cuáles son las brechas o cuál es la oportunidad que se tiene en el uso de la parte móvil. Ustedes pueden observar ahí, del lado izquierdo aparece la cifra en millones de usuarios, ¿sí?
millones de usuarios, y del lado derecho la evolución a través del tiempo. Obviamente estamos hablando de en México. Todo esto fundamentado a través del INEGI, del Sistema Nacional Estadístico y de Información Geográfica. Bien, como ustedes pueden observar, hay una brecha de la parte móvil hacia la parte donde tenemos computadora, cable, internet, etcétera. Entonces, esa brecha que se abre es todos los posibles o todas las posibles apps que se puedan ocupar para la educación. Actualmente, en la época que vivimos y sobre todo por la pandemia actual que acabamos de pasar y estamos todavía saliendo de ella, pues se vio la utilidad de esta parte del M-Learning. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alumnos, la mayoría de los profesionales de la educación utilizaban pues un dispositivo móvil para poder compartir información, para poder compartir trabajos, para poder subir actividades, para poder evaluar actividades, descargar aplicaciones donde ellos podían a sus alumnos quizá entrenarlos y capacitarlos de una manera quizá un poquito, pues, no acostumbrados, pero que sí va a ser muy útil a lo largo, puesto que, pues, la educación debería continuar, ¿no? Sabemos que, pues, un país educado siempre va a dar un desarrollo económico mayormente, pues, beneficioso para todos, ¿no? Bien, entonces eso es con respecto a la oportunidad de la educación en México. ¿Cuáles son los usuarios de Internet actualmente en México o de algunos años para acá? Si se dan cuenta, pues la mayoría de ellos, menos de 18 años, son el 36%. Entonces, hay una cantidad de jóvenes, sobre todo en la parte educación básica y educación inicial, obviamente con la ayuda de los papás, y en la parte del inicio de la parte profesional, el uso de la tecnología o el uso de los usuarios de Internet que más lo utilizan, ¿no? Y bueno, pues de ahí sigue con 18 a 24 años el 25%. Y pues quizá los que menos usan son los de mayor 45, los mayores de 45 años con apenas el 11%. Bueno, la tecnología móvil, ¿cuáles son los hábitos? Básicamente el 56% han utilizado la tecnología Wi-Fi, el 37% han escuchado algún podcast, el 9% alguna tecnología RSS, el 96% utilizan correo electrónico, el 67% diariamente para comunicarse, el 79% para enviar archivos electrónicos, perdón, el 92% básicamente, pues para utilizar un teléfono y su pantalla, y también pues un teléfono personal, el 96%. Entonces, como podemos observar, la tecnología móvil tiene un impacto muy importante en la sociedad y obviamente pues no la estamos dejando fuera de otras actividades. Ahorita estamos hablando de la educación, pero creo que en todas las actividades del ser humano o de la actividad comercial, utilizamos un teléfono móvil o una tecnología móvil. Ahora sí, ¿cuáles son los usuarios de telefonía móvil en México? Ustedes pueden observar quienes utilizan más tecnología móvil de 18 a 24 años, como ya les comentaba, y menores de 18 años son los que tienen mayor capacidad en el sentido de utilización o de usabilidad de un teléfono móvil, puesto que ahora todas las actividades o casi todas las actividades lo se quiere hacer a través de un dispositivo móvil. Y la educación pues impacta muy bien ahí porque pues pasamos casi la mitad del día o un poco más en una aula, aquellos que se dedican a la parte profesional, la parte educativa, y bueno, pues yo creo que son las tendencias actuales. La modalidad de aprendizaje móvil, bueno, de acuerdo a estudios del eLearning Guild Search, su reporte del 360, básicamente, ¿cuáles son las actividades del aprendizaje móvil? Capacitar, entrenar y aplicar en la educación, como lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Estas 3,000 personas básicamente se desarrollaron en una capacidad de un porcentaje. Básicamente es un estudio, ¿sí? Que muestra un resultado de cómo la gente actualmente pues utiliza más una aplicación móvil para aprender, para capacitarse o en este sentido para tener alguna aplicación en la educación.
¿Cuáles son los contenidos o cuáles son las modalidades de aprendizaje móvil desde algunos puestos? Generalmente, pues un asistente, pues un porcentaje menor, un académico lo utiliza pues también con mucha utilidad, un supervisor, un directivo, un gerente, pero en general toda la parte profesional, donde estamos incluida la mayoría de los anteriores, pues va a utilizar en cierto porcentaje, pues básicamente, pues un aprendizaje móvil. ¿Para qué se utiliza más en la parte empresarial, la parte del aprendizaje móvil? Pues en la capacitación el 21%, instructores o profesores el 27%, en puestos operativos el 44%, en mandos medios 37%, en altos mandos 58% y en empleados el 77%. Entonces vean que impacta mucho en la parte educativa de cualquiera de esas actividades. Ahora ya hablando más en la parte educativa, pueden observar en esta gráfica que la mayor sección o la mayor parte de del sector educativo que utiliza el aprendizaje móvil es los estudiantes con el 86%. Y de ahí seguido de los profesores e instructores, y de ahí todos los demás. ¿Cuáles son los contenidos que más se utilizan en la parte industrial? Pues básicamente consulta de información de baja demanda, son los que tienen mayor capacidad de consulta. Ustedes pueden observar ahí también cuáles son los de menos, como ejemplo lecturas y casos de estudio. Lo que hay que tener muy importante, manuales y procedimientos, el 58%, y todo lo demás que ustedes pueden observar ahí. ¿Cuáles son los servicios que posibilitan con tecnología móvil? Pues básicamente, pues acceso a servicios de comunicación con el profesor. Hay una comunicación, o mejora la comunicación entre el profesor, tutor y todos sus compañeros de clase. Se puede acceder a recursos materiales y contenidos educativos y da acceso a servicios administrativos y de soporte, mesa de ayuda y centro de servicio. Todo esto también está soportado bajo acceso a bibliotecas, acceso a internet, acceso a noticias. Y todo este círculo concentrado en una persona que utiliza su teléfono móvil, pues básicamente tiene un recurso a través de la tecnología para poder pues hacer todas estas actividades y obviamente enriquecer o fortalecer su actividad empresarial o su actividad educativa en cierto sentido. ¿Cuáles son finalmente, o algunas para terminar, cuáles son las ventajas del aprendizaje móvil? Desde la parte aprendizaje, pues es centrado en una persona, es colaborativo, situacional, contextual, es ubicuo y pues básicamente tiene un aprendizaje. Y centrado en la tecnología, pues obviamente si es centrado en una persona, es dirigido y personalizado, colaborativo, porque pues estamos conectados a través de una red de internet y se pueden compartir muchas cosas. Recursos materiales y contenidos educativos, pues todo podemos ocupar de acuerdo a nuestra actividad profesional o a nuestra actividad educativa. Contextual, básicamente, pues todos estamos comunicados y sabemos el contexto de ciertas acciones o ciertas cosas que pasan dentro y fuera de nuestro exterior. Ubicuidad, toda la información está presente y disponible para cualquier usuario en cualquier momento. Reusabilidad, durabilidad y permanencia de recursos y objetos, pues básicamente, pues está dado con un aprendizaje permanente. Bueno, finalmente podemos decir que el aprendizaje móvil, pues es una de las tecnologías de la información, hablando de la parte tecnológica, que van a potenciar muchas actividades en la educación, y no solo en la educación, sino también en la empresarial. Bueno, este fue mi comentario y mi presentación acerca del aprendizaje móvil o M-Learning. Y bueno, este es un trabajo para la materia de las tecnologías de educación como parte del doctorado de tecnologías de información en la Universidad Payet. Agradezco su atención y muchas gracias.